Solo tú, mi deseo eres y te anhelo adorar. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Solo tú, mi deseo eres y te anhelo adorar. Deseo eres y te
Amados hermanos, muy buenos días. Les saludo a todos y cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios estamos un domingo más reunidos de manera virtual, pero sabemos que espiritualmente estamos todos unidos y unánimes, permaneciendo y resistiendo pues esta situación en la cual todos nos ha tocado vivir. Y agradecidos a Dios, ¿no?, por el privilegio que nos da de disfrutar un día más de vida, y personalmente a mí por el privilegio que me da de poder pues exponer una vez más su santa palabra. Pues pidamos la guía y la dirección de nuestro Dios durante todo este tiempo y durante la exposición de su palabra, para que sea su palabra pues la que sea expuesta y que también sea su palabra la que hable a cada uno de nuestros corazones. Pidamos pues su guía y su dirección a través de la oración. Inclinen sus rostros allá en el lugar donde usted se encuentre para orar un momento. Oremos. Amado Dios, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias Señor por la vida, por la salud, por el cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu amor, por tu fidelidad. Gracias Señor porque hasta el día de hoy tú nos has acompañado, y estamos seguros Señor que nos seguirás acompañando, nos seguirás cuidando, nos seguirás bendiciendo y nos seguirás Señor dándonos pues de tu fuerza, de tu valentía y de todo aquello que nosotros necesitamos Señor para seguir adelante. En esta mañana, amado Padre, pedimos pues tu guía y tu dirección para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el cual nos hable a cada uno de nosotros, Señor, y sea tu palabra, Señor, la que nos alimente, sea tu palabra, Señor, la que hable pues a nuestro corazón, a nuestra mente, y así, Señor, podamos cambiar nuestra manera de vivir, y cada día que pasa, Señor, podamos vivir más de acuerdo a tu santa palabra. Amado Dios, agradecidos estamos porque tú pues eres fiel a tus promesas, eres fiel a tus pactos, y así lo creemos, amado Dios. Te pedimos pues que también perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, para que cada día que pasa seamos cada vez más conscientes, y de esa manera, Señor, poder más y más consagrar nuestra vida hacia ti mediante tu Espíritu Santo. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Jeremías. Vamos a continuar con la secuencia de estudios pues que venimos desarrollando en esta oportunidad. Vamos a meditar sobre los capítulos 25 y capítulo 26. Abran pues sus Biblias. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera del 60, y esa también es la traducción, en la cual se va a hacer la exposición en esta mañana. Dice la palabra de Dios de esta manera, Jeremías capítulo 25 y capítulo 26. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová,
para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por ruinas en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están en este lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos de los otros, y a todos los reinos del mundo que está sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada sentado y de su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán
destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Capítulo 26. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová, diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, que habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyerais para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas palabras y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre que profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad, sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. ¿Acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías hijo de Semaías, que de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, y Elnatán hijo de Acbor y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, lo cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam hijo de Saptam estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en manos del pueblo para matarlo. Bien, hermanos, esta es la lectura de la palabra de Dios, sobre la cual vamos a meditar en esta mañana. Bien, todo lo que hemos leído realmente es un mensaje triste, un mensaje de desesperanza,
un mensaje de perdición, pero aún en medio de toda esta situación que aquí el profeta está narrando, podemos ver la mano poderosa de Dios. Y vamos pues a ir desarrollando parte por parte para que podamos entender estos dos capítulos. El tema para esta mañana es el justo juicio de Dios, porque todos los juicios de Dios son justos. Y aquí lo vamos a ver el por qué es que Dios es justo aún en medio de sus juicios, ¿cierto? Entonces vamos a ver entonces este tema en esta mañana, el justo juicio de Dios. Jeremías capítulo 25 y 26. He dividido estos dos capítulos en dos puntos. Cada capítulo es un punto la cual lo vamos a desarrollar. Entonces, como primer punto, es decir, el capítulo 25, tenemos el juicio contra Israel y contra las naciones. Y vemos aquí que el profeta Jeremías va a ubicar los hechos dentro de su contexto histórico. Es decir, esto no es solamente un evento aislado, sino que también tiene pues un fundamento histórico, lo cual incluso puede ser corroborado pues aún fuera de la Biblia, como vamos a mencionarlo más adelante, unos cuantos datos un dato para poder ubicarlo si usted desea en Google. Entonces vemos aquí que se ubican los hechos dentro de su contexto histórico. El versículos del 1 al 7 vamos a ver que se habla aquí pues primero de que se estaba desarrollando el cuarto reinado de Joacim y el primer año de reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces vemos que el año que se ubican estos eventos es el año 605 antes de Cristo, cuando Babilonia va a tomar el poder total de toda la región al derrotar a Egipto en la batalla de Carquemis. Y en esa batalla, pues al derrotar a Egipto, Babilonia pues derrota al último bastión del imperio asirio. Entonces ahí finaliza el imperio asirio y comienza pues el reinado del imperio babilónico, es decir, el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si usted ubica en Google batalla de Carquemis, le va a aparecer ahí pues la derrota de Egipto a manos de Babilonia. Entonces, esto es digamos, la ubicación histórica en la cual Jeremías está narrando estos eventos, y va a decir que desde el reinado de Josías hasta este momento, es decir, hace 23 años atrás, si bien Josías fue un rey bueno, pero desde ese entonces ya el profeta Jeremías estaba dando sus profecías a esta nación de Israel. Dios envió profetas al pueblo llamando al arrepentimiento y a permanecer dentro del pacto que Dios había establecido con ellos. ¿Y cuál era este pacto? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Siempre había este llamado al arrepentimiento y a permanecer en el pacto. Entonces el llamado era pues sin cesar, como dice acá estos versículos, era un llamado sin cesar a volverse de sus malos caminos, un llamado a no ir en pos de otros dioses. Pero dice aquí que el pueblo no escuchó a pesar que sabían que les iría mal.
esta sordera obviamente provocó la ira de Dios. Y en estos primeros 7 versículos vemos que Jeremías va a hacer un resumen de todo el mensaje de los 24 capítulos anteriores que ya hemos venido viendo. Y el profeta Jeremías llama otra vez al arrepentimiento, pero este llamado al arrepentimiento ya también viene junto con la advertencia del juicio que les está llegando y que ya está tocando las puertas de el imperio, o las puertas del reino del sur y del reino del norte. Entonces, y cuando miramos la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios en su amor siempre primero les advierte, siempre primero les avisa. Y es así como Dios, antes de enviar sus juicios contra su pueblo, o ya sea contra nosotros, tiene mucha paciencia como para tomarse el tiempo de advertir a través de sus siervos o a través de también ciertos eventos. Entonces, Dios es muy paciencioso. Dice también la Biblia que Dios es grande en misericordia, que Dios es lento para la ira. Y cuando miramos los eventos que nosotros hoy en día tenemos, ¿será que Dios nos está advirtiendo de algo? ¿Será que Dios nos está avisando de algunas cosas que se avecinan? ¿Será que Dios nos está avisando para que nos preparemos y para que también de alguna manera enderecemos nuestros caminos? Entonces, vemos aquí que Dios en su amor envía a este profeta, a su profeta Jeremías, y les dice: arrepiéntanse, cambien, dejen de ir tras sus propios dioses. Pero en los versículos del 8 al 14 vemos que el pueblo no escucha. Y ante la sordera del pueblo, ante esta negatividad del pueblo a resistirse, a negarse, a escuchar y a obedecer la palabra de Dios, entonces Dios tiene que actuar, pero no actúa con sed de venganza, no actúa con sed de revancha, sino que actúa con el deseo de purificar a su pueblo. Ahora Dios les advierte y les dice que va a enviar juicio sobre ellos a través de Babilonia, el cual se dice que es su siervo. En el grupo de predicadores voy a contar una incidencia. Alguien comentó: ¿será que Babilonia habrá sido siervo de Dios realmente? Recordemos que no solamente Babilonia es considerado o descrito como siervo de Dios. Ciro también es considerado o descrito como siervo de Dios. Pero son descritos como siervos de Dios, ¿en qué sentido? ¿En el sentido en que realmente se convirtieron y fueron hijos de Dios? Creo que no. No hay evidencias como para decir que así sucedió, sino que es más bien, o son usados o son descritos más bien como siervos, en el sentido de que ahora Babilonia es usado para el servicio de los propósitos de Dios. Dios es dueño de todo y de todos y tiene todo el derecho de usarnos como Él desea. Y aún Dios incluso usa a los malvados para cumplir sus santos propósitos. 1 Pedro 4:17 dice que el juicio de Dios tiene que empezar por su casa, y más adelante también cuando se relata el juicio a las naciones les dice: ya el juicio contra la ciudad
contra mi pueblo ya está siendo dado, ya comenzó, ¿y vosotros acaso van a ser absueltos?, les dice a las demás naciones. Claro que no. Entonces, vemos aquí que el pueblo no escucha, no atiende. Entonces, Dios es provocado a ira. Pero no actúa lleno de ira, que son cosas completamente diferentes. Dios actúa con amor en beneficio de su pueblo. Si bien es cierto, Dios es provocado a ira, es una forma de decir, muy bien, ya he sido paciente con ustedes, muy bien, ya he esperado suficiente con ustedes, entonces ahora, ante su necedad, Dios dice, yo tengo que ver la forma de limpiarlos. Y a veces la única forma en la cual Dios puede limpiarnos, porque somos tan necios, es a través del sufrimiento. Dios les dice que van a hacer burla de las naciones, les dice que la alegría se va a acabar y que todo quedará en ruinas a manos de Babilonia. Recordemos anteriormente que Dios le dijo a Jeremías, no tomes de este pueblo esposa y tampoco tengas hijos, porque le dijo, ¿recuerdan qué le dijo? La alegría se va a acabar. Y aquí ya se está dando inicio a esta profecía. Pero no solamente van a ser destruidos, les dice la profecía de Jeremías, sino que también van a ser llevados como esclavos por 70 años a un pueblo que ellos no conocen, y ellos fueron deportados. Lamentablemente muchos de ellos morirán en tierra ajena y ya no volverán a ver la tierra que les fue dado. El pueblo sufrirá, pero van a sufrir con sentido, van a sufrir con propósito, a diferencia, hermanos, de los incrédulos que sufren sin sentido porque no tienen ningún tipo de esperanza. Nosotros los cristianos tenemos la seguridad de que si pasamos por algún tipo de sufrimiento, tenemos la palabra de Dios que nos dice que aún aquellas cosas que nos causan dolor van a ayudarnos para bien. Es decir, que el sufrimiento que nosotros experimentamos, que el sufrimiento que el pueblo de Israel va a experimentar o que está comenzando a experimentar, tiene el propósito de ¿qué? De limpiarlos, de purificarlos, de hacerlos ver que Dios era un Dios que cumple sus profecías y les dijo, si no cambian ustedes van a ser deportados. Y aquí están las consecuencias. Dios lo que dice lo cumple. Si bien es cierto, es un mensaje duro, es un mensaje devastador, pero también es un mensaje esperanzador. Pero ¿cómo así es esperanzador? Hay esperanza porque dice que pasado el tiempo, Babilonia también llegará a su fin y por ende también el exilio. Eso dice en el versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Si bien Nabucodonosor ha sido siervo de Dios, como su agente de castigo, pero él mismo también ha actuado de forma egoísta y de forma cruel. Por lo tanto, Babilonia también tenía que sufrir el castigo de Dios en su debido momento. Babilonia había sido cruel. Babilonia, que también es conocido como los caldeos, eran uno de los imperios más crueles que llegaron a existir. Cuando ellos invadían, se dice que dejaban ríos de sangre. Es decir, que sus conquistas eran pues demasiado crueles. Su dominación lo conseguían a costa de sangre de inocentes. Entonces, por eso Dios también les dice, ellos también van a ser castigados por eso. El mensaje
es duro. Pero a veces la dureza es la única forma en la cual tú y yo podemos comprender la realidad del pecado en la cual nos encontramos inmersos. Dios les dice, van a ser deportados a Babilonia, van a sufrir, pero también les dice que el imperio babilonio va a llegar a su fin. Les está diciendo, acabado ese tiempo, ustedes podrán regresar nuevamente. Probablemente no todos, porque ya muchos fueron deportados a ancianos y murieron en tierra ajena. Y vemos que el juicio no solamente va a ser dado contra Babilonia, sino que también va a ser realizado contra las demás naciones y sus líderes. Versículos 15 al 38 vemos que la copa de la ira de Dios es derramada. Cuando miramos estos versos nos damos cuenta, queridos hermanos, lo bendecido que somos aún en medio del dolor. Estas naciones que se describen aquí no tienen la oportunidad de arrepentirse, no tienen profetas que les adviertan de lo que se les viene, simplemente tienen el juicio directamente sin ninguna oportunidad. Nosotros, o el pueblo de Israel, recibe juicio, pero no antes, sin haber recibido la advertencia, la paciencia y la misericordia de Dios. Y no es que Dios sea malo al castigar a todas estas naciones que aquí se mencionan, simplemente les está dando lo que ellos merecen recibir. Esto también es una muestra del señorío de Dios sobre las naciones. Dios es soberano sobre la historia de las naciones de los gentiles, tal también como es soberano sobre la historia de las naciones de Judá y de Israel. Jehová, el Dios misericordioso, no va a dejar continuar las maldades de cualquier nación ni de cualquier líder, porque todos son responsables ante Él. Ninguna nación es autónoma y tampoco escaparán del juicio de Dios. Su exilio y servicio al rey de Babilonia será por un tiempo limitado, nada más y nada menos que 70 años. Porque, aunque parezca malo, Dios siempre hace las cosas pensando en el bien de su pueblo. Y querido hermano, amigo que me estás viendo o escuchando en esta mañana, probablemente a lo mejor estés pasando por algún tipo de exilio, o como algunos llaman, probablemente estés pasando por el desierto. Quiero decirte que Dios puede ayudarte a aguantar. Resiste. No pierdas la esperanza, porque aunque no lo creas, Dios está contigo y necesita pulirte para adecuarte a sus propósitos, porque Dios es fiel a su pacto. El jueves pasado vimos en el estudio que estamos llevando el pacto de gracia. Gracias a Cristo, ahora tú y yo estamos inmersos dentro de este pacto de gracia. Y Dios es fiel a su pacto. Tenemos muchos hermanos que ahora están probablemente sufriendo, o algunos contagiados por el COVID o por alguna otra dolencia. No te rindas. Aguanta, resiste, persevera, porque Dios está contigo. El Salmo 119, 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El pueblo es avisado, es advertido y, como diríamos hoy en día, es notificado que su exilio a manos de Babilonia ha comenzado. Pero ¿a quién le gusta escuchar alguna noticia dolorosa o alguna noticia penosa? Creo que a nadie. Punto número 2. Capítulo 26, el pueblo rechaza la profecía de juicio. Generalmente, hermanos, cuando alguien nos confronta para hacernos ver nuestro error, no reaccionamos con humildad.
Y peor aún si nos hacen un llamado al arrepentimiento y nos advierten de posibles consecuencias, pues es algo que simplemente a veces no aceptamos porque nuestros corazones pueden estar endurecidos o llenos de arrogancia y falta de humildad. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando Jeremías expone su sermón en el templo, el pueblo simplemente no lo aceptó. No quisieron escuchar el mensaje, las advertencias, las consecuencias y el juicio. No creyeron que la ciudad y que por ende el templo serían destruidos. Babilonia ya había comenzado a invadir sus tierras parcialmente, pero ellos no creían que Dios permitiría que su centro de religiosidad sería destruido. Somos el pueblo de Dios. Recordemos que siempre los israelitas eran orgullosos, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Jamás Dios va a permitir que pues el templo sea destruido. Se creían con muchos derechos sin cumplir sus responsabilidades. A veces somos también así nosotros. Nos creemos con el derecho de recibir muchas bendiciones, hasta incluso de exigir bendiciones a Dios, pero descuidamos nuestras responsabilidades. Descuidamos el amor al prójimo, descuidamos el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y a veces todavía, como se dice en algunos lugares, a todo pecho reclamamos nuestros derechos sin cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, a pesar de que vemos con nuestros propios ojos las consecuencias de nuestros pecados, seguimos en lo mismo? Y cuando alguien nos habla, nos incomodamos. El mensaje que el profeta Jeremías, y que lo vuelve a repetir en estos primeros 6 versículos del capítulo 26, no tenía la intención pues de incomodarles. No tenía la intención de generar algún tipo de malestar. El mensaje tenía la intención de producir una reacción positiva, de despertarlos, de abrirles los ojos y que vean la realidad. Pero a veces, o mejor dicho, casi siempre, que alguien nos habla, que alguien nos advierte y que no lo dicen con el fin de incomodarnos, sino con el fin de reaccionar, muchas veces nosotros nos molestamos. Pero tú, ¿quién eres para meterte en mi vida? Todavía a veces citamos el texto, mira que no estés demasiado fuerte y porque no vaya a ser que tú también caigas. Dice la Biblia que no tienes que juzgar porque así que no me digas nada porque tú también puedes caer. Si tenemos, hermanos, ese tipo de actitud, jamás vamos a reconocer nuestros errores. Y la única forma en la cual Dios puede hacernos despertar es muchas veces llevándonos a través de un exilio. No esperemos eso. Versículos 7 al 11 vemos que la reacción del pueblo fue la peor. Los sacerdotes y los profetas reaccionaron violentamente en contra de Jeremías con el deseo de matarle por simplemente dar el mensaje de Dios. Lo querían matar por supuestamente haber profetizado en contra de la ciudad. En verdad, esta es una distorsión de las palabras de Jeremías, porque él había dado primero una invitación a arrepentirse de parte de Dios, pero ellos solamente habían escuchado lo que quisieron escuchar, es decir, que oyeron referente al castigo que vendría si no obedecían las enseñanzas de Jehová, es decir, que solo escucharon lo que les conviene. Miren, tan grande es el amor de Dios,
que aún en medio de la desobediencia Dios envía a su profeta, aún a costa de su propia vida, para hacerles ver su error. Pero ¿cómo reaccionan ellos? De una forma violenta. Versículos 12 al 15, vemos que este alboroto hizo también que la corte pues real, o que los otros reinos, porque recordemos que estaban divididos por tribus, que los otros líderes de otras tribus pues también se vieran involucrados en esto, y ante la cual pues Jeremías se va a defender de los ataques, indicando que Dios había enviado a profetizar en contra de la ciudad. No es que él se estaba inventando, no es que él estaba hablando lo que él quería decir. Y que Jeremías le dice que la solución no estaba en su muerte, sino en el cambio radical de su forma de vivir. Ellos dijeron: como no nos gusta el mensaje, entonces ataquemos al mensajero. La defensa de Jeremías termina con una palabra tajante diciendo: su muerte resultaría en el crimen de derramar sangre inocente, y que la sangre de ellos será sobre la ciudad. ¿Recuerdan, hermanos, a otra persona que derramó su sangre inocente? ¿Recuerdan que algunos se lavaron las manos y otros dijeron: mátalo, mátalo? Por la gracia de Dios, Jeremías en esta situación tuvo a alguien quien le defienda. Pero lamentablemente nuestro Señor Jesucristo no tuvo a alguien quien lo defienda. Aquel que pudo defenderlo simplemente se lavó las manos y dijo: no soy sobre la sangre de este hombre inocente. Y aquellos quienes decían que eran su pueblo terminaron por matarlo. Parece que la historia de desobediencia y de pecado siempre conduce a hacernos cosas terribles. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Recuerdan también la historia trágica dentro de la familia de David, donde se fueron unos contra otros? Versículo 16. Vemos aquí versículos 16 al 19 del capítulo 26, vemos que por la gracia de Dios, Jeremías es librado de la muerte, y algunos de los líderes reconocen que Jeremías no había cometido ningún tipo de delito. El valiente profeta ha expuesto su vida, pero ha quedado fielmente a su llamado, y Jehová también ha sido fiel a su promesa de estar con él y librarle. Hermanos, siempre tenemos que ser fieles a nuestro llamado a pesar de los agravios que podamos sufrir. Siempre que estemos dispuestos a predicar la palabra de Dios, estamos también expuestos a sufrir los agravios, a veces de aquellos quienes dicen ser nuestros propios hermanos. Pero Dios nos ha llamado a ser fieles a su propósito que Él tiene que cumplir con nosotros. Y algunos líderes, para sustentar esta defensa, Jeremías, pues recuerdan a Ezequías, quien no mató a Miqueas por justamente dar también las mismas profecías contra Jerusalén, sino que Ezequías oró junto con el pueblo y fueron librados del castigo. Vemos aquí que todavía quedaban algunos líderes que veían la realidad del pueblo, pero en contraste a Ezequías, vemos en los capítulos 20 al 24 que Joacim no se arrepintió, sino que muy por el contrario mandó matar a Urías, quien también había profetizado lo mismo que Jeremías. Urías lamentablemente no corrió con el mismo destino que Jeremías, sino que fue silenciado por Joacim. La verdad le dio comezón de oídos a este
rey. Por ende va a tener que sufrir las consecuencias. Este pueblo de Israel, amados hermanos, llamó o provocó la ira de Dios. Este pueblo rechazó el llamado al arrepentimiento por parte de su profeta y quisieron matarlo. De la misma manera, también hoy en día la gente rechaza el Evangelio de Cristo. Lo mataron, pero resucitó. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Esa es la esperanza que todos tenemos, que no importa los padecimientos que podamos sufrir en esta tierra. Porque dice el apóstol Pablo que los sufrimientos que nosotros podamos tener aquí no son nada comparados con la gloria venidera. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos ante las palabras de advertencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que nosotros aceptamos cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos hace ver nuestros errores, cuando alguien nos advierte de posibles consecuencias? ¿Reaccionamos como el pueblo de Israel? Probablemente ahora no podamos matarlo, pero sí podamos quizás reaccionar de una forma pues no adecuada. O podamos hacer cualquier cosa indebida simplemente por el hecho de no decirnos o de no querer escuchar aquellas cosas que estamos haciendo mal. Sin darnos cuenta que estas advertencias que podamos recibir son los medios por los cuales Dios nos está llamando, nos está advirtiendo. Entonces vemos aquí a un pueblo que lamentablemente tiene que recibir el justo juicio de Dios. Y no solamente el justo juicio de Dios, sino que también todas las naciones tienen que recibir el juicio de Dios. Ante este llamado, ante esta advertencia, el pueblo reacciona de una forma equivocada, porque no aceptaban el sufrimiento. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El juicio de Dios, hermanos, sobre la vida de sus hijos es algo real, porque Dios no puede ser burlado. Pero estamos seguros que sus propósitos se cumplirán aunque andemos por valle de sombra de muerte. El Evangelio de Cristo está disponible y accesible. No lo rechacemos, porque si Cristo está tocando tu puerta es porque ha decidido tener misericordia de ti. ¿Qué harás? ¿Qué decisión tomarás? Que Dios te ayude y que Dios nos ayude para que cada día que pasa seamos cada vez más humildes, seamos cada vez más siervos de Dios y estemos siempre atentos a escuchar siempre y a ver las advertencias que Dios puede darnos en nuestro andar diario, porque recordemos que Dios a quien ama corrige, pero antes de corregir es muy paciencioso, es muy amoroso. Lo vemos con el pueblo de Israel y estoy seguro que también lo hemos experimentado en nuestras vidas. No abusemos de su paciencia, porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Y lo más importante, no olvidemos, que Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a su pacto. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.